Persuasión, por Jane Austen. Capítulo 15. Sir Walter había alquilado una buena casa en Camden Place, en una elevación digna, tal como merece un hombre igualmente digno y elevado, y él e Isabel se habían establecido allí enteramente satisfechos. Ana entró en la casa con el corazón desmayado, anticipando una reclusión de varios meses y diciéndose ansiosamente a sí misma: «Oh, ¿cuándo volveré a dejarlos?». Sin embargo, una inesperada cordialidad a su arribo le hizo mucho bien. Su padre y su hermana se alegraban de verla, por el placer de mostrarle la casa y el mobiliario, y fueron a su encuentro dando muestras de cariño. El que fueran 4 para las comidas era, además, una ventaja. Mrs. Clay estaba muy amable y sonriente, pero sus cortesías y sus sonrisas no eran sino eso mismo, cortesía. Ana sintió que ella haría siempre lo que más le conviniera, pero la buena voluntad de los otros era sorprendente y genuina. Estaban de excelente humor y bien pronto supo por qué. No les interesaba escucharla. Después de algunos cumplidos acerca de haber lamentado las antiguas vecindades, tuvieron pocas preguntas que hacer y la conversación cayó en sus manos. Uppercross no despertaba interés, Kellynch muy poco. Lo más importante era Bath. Tuvieron el placer de asegurarle que Bath había sobrepasado sus expectativas en varios aspectos. Su casa era sin discusión la mejor de Camden Place. Su sala tenía todas las ventajas posibles sobre las que habían visitado o que conocían de oídas, y la superioridad consistía además en lo adecuado del mobiliario. Buscaban relacionarse con ellos. Todos deseaban visitarlos. Habían rechazado muchas presentaciones y, sin embargo, vivían asediados por tarjetas dejadas por personas de las que nada sabían. ¡Qué cantidad de motivos para regocijarse! ¿Podía dudar Ana de que su padre y su hermana eran felices? Podía verse que su padre no se sentía rebajado con el cambio, nada lamentaba de los deberes y la dignidad de un poseedor de tierras y encontraba satisfacción en la vanidad de una pequeña ciudad. Y debió marchar aprobando, sonriendo y maravillándose de que Isabel se pasease de una habitación a otra ponderando su amplitud y sorprendiéndose de que aquella mujer que había sido la dueña de Kellynch Hall encontrara orgullo en el reducido espacio de aquellas 4 paredes. Pero además tenían otras cosas que les hacían felices. Tenían a Mr. Elliot. Ana tuvo que oír mucho sobre Mr. Elliot. No solo le habían perdonado, sino que estaban encantados con él. Había estado en Bath hacía más o menos 15 días. Había pasado por Bath cuando se dirigía a Londres y Sir Walter, pese a que éste no estuvo más que 24 horas, se había puesto en contacto con él. Pero en esta ocasión había pasado unos 15 días en Bath y la primera medida que tomó fue dejar su tarjeta en Camden Place, seguida por los más grandes deseos de renovar la relación. Y cuando se encontraron, su conducta fue tan franca, tan presta a excusarse por el pasado, tan deseosa de renovar la relación, que en su primer encuentro el contacto fue plenamente restablecido. No hallaban ningún defecto en él. Había explicado todo lo que parecía descuido de su parte. Había borrado toda aprensión de inmediato. Nunca había tenido la intención de tomarse mucha confianza. Temía haberlo hecho, aunque sin saber por qué, y la delicadeza le había hecho guardar silencio. Ante la sospecha de haber hablado irrespetuosa o ligeramente de la familia o del honor de ésta, estaba indignado. Él, que siempre se había enorgullecido de ser un Elliot y cuyas ideas en lo que se refiere a la familia eran demasiado estrictas para el democrático tono de los tiempos que corrían. En verdad, estaba asombrado, pero su carácter y su comportamiento refutaría tal sospecha. Podía decirle a Sir Walter que averiguara entre la gente que lo conocía. Y en verdad, el trabajo que se tomó a la primera oportunidad de reconciliación para ser puesto en el lugar de pariente y presunto heredero fue prueba suficiente de sus opiniones al respecto. Este tema no debía ser puesto por él, pero un íntimo amigo suyo, el coronel Wallis, un hombre muy respetable, todo un caballero, y no mal parecido, agregaba Sir Walter, que vivía muy cómodamente en las casas de Marlborough y que había, a su propio pedido, trabado conocimiento de ellos por intermedio de Mr. Elliot, fue quien mencionó una o dos cosas sobre el matrimonio que contribuyeron a disminuir el desprestigio. El coronel Wallis hacía mucho tiempo que conocía a Mr. Elliot, no había conocido muy bien a su esposa y entendió a la perfección el problema. No era ella una mujer de buena familia, pero era bien educada, culta, rica y muy enamorada de su amigo. Allí residía el encanto. Él ya lo había buscado.
Sin aquella condición no hubiera bastado todo su dinero para tentar a Elliot, y además Sir Walter estaba convencido de que ella había sido una mujer muy honrada. Todo esto hizo atractivo el matrimonio, una mujer muy buena, de gran fortuna y enamorada de él. Sir Walter admitía todo ello como una excusa en forma, y aunque Isabel no podía ver el asunto bajo una luz tan favorable, se vio obligada a admitir que todo era muy razonable. Mr. Elliot había hecho frecuentes visitas, había cenado una vez con ellos y se había mostrado encantado de recibir la invitación, pues ellos no daban cenas en general. En una palabra, estaba encantado de cualquier muestra de afecto familiar y hacía depender su felicidad de estar íntimamente vinculado con la casa de Camden. Anne escuchaba, pero no entendía. Muy buena voluntad había que poner por las opiniones de los que hablaban. Ella mejoraba todo lo que oía. Lo que parecía extravagante o irracional en el progreso de la reconciliación podía tener origen nada más que en el modo de hablar de los narradores. Sin embargo, tenía la sensación de que había algo más de lo que parecía en el deseo de Mr. Elliot, después de un intervalo de tantos años, de ser bien recibido por ellos. Desde un punto de vista mundano, nada sacaría en limpio con la amistad de Sir Walter, nada ganaría con que las cosas cambiaran. Con seguridad él era el más rico y Kellynch sería alguna vez suyo, lo mismo que el título. Un hombre sensato, y parecía haber sido, en verdad, un hombre muy sensato. ¿Por qué había de poner objeciones? Él ya podía presentar una sola solución. Tal vez fuera a causa de Isabel. Tal vez en un tiempo hubo cierta atracción, aunque la conveniencia y los accidentes los hubieran apartado, y ahora que podía permitirse ser agradable, podría dedicarle sus atenciones. Isabel era muy hermosa, de modales elegantes y cultivados, y su modo de ser no era conocido por Mr. Elliot, que la había tratado pocas veces en público cuando muy joven. ¿Cómo habría de recibir la sensibilidad y la inteligencia de él el conocimiento de su presente modo de vida? Era otra preocupación muy penosa. En verdad, deseaba Ana que no fuera él demasiado amable u obsequioso, de ser Isabel la causa de sus desvelos, y que Isabel se inclinaba a creer tal cosa y que su amiga Mrs. Clay fomentaba la idea, se hizo clarísimo por una o dos miradas entre ambas mientras se hablaba de las frecuentes visitas de Mr. Elliot. Ana mencionó los vistazos que había tenido de él en Lyme, pero sin que se le prestara mucha atención. Oh sí, tal vez era Mr. Elliot, ellos no sabían. Tal vez fuera él. No podían escuchar la descripción que ella hacía de él. Ellos mismos lo describían, sobre todo Sir Walter. Él hizo justicia a su aspecto distinguido y a su elegante aire a la moda, a su bien cortado rostro, a su grave mirada, pero al mismo tiempo era de lamentar su aire sombrío, un defecto que el tiempo parecía haber aumentado. Y no podía ocultarse que 10 años transcurridos habían cambiado sus facciones desfavorablemente. Mr. Elliot parecía pensar que él, Sir Walter, tenía el mismo aspecto cuando se separaron, pero Sir Walter no había podido devolver el cumplido enteramente, y eso lo había confundido. De todos modos, no pensaba quejarse. Mr. Elliot tenía el mejor aspecto que la mayoría de los hombres, y él no pondría objeciones a que lo vieran en su compañía donde fuere. Mr. Elliot y su amigo fueron el principal tema de conversación toda la tarde. El coronel Wallis había parecido tan deseoso de ser presentado a ellos y Mr. Elliot tan ansioso de hacerlo. Había además una señora Wallis a quien solo conocían de oídas por encontrarse enferma, pero Mr. Elliot hablaba de ella como de una mujer encantadora, digna de ser conocida en Camden Place. Tan pronto se restableciera, la conocerían. Sir Walter tenía un alto concepto de la señora Wallis. Se decía que era una mujer extraordinariamente bella, hermosa. Deseaba verla. Sería un contrapeso para las feas caras que continuamente veía en la calle. Y lo peor de Bath era el extraordinario número de mujeres feas. No quiere decir esto que no hubiese mujeres bonitas, pero la mayoría de las feas era aplastante. Con frecuencia había observado en sus paseos que una cara bella era seguida por 30 o 35 espantajos. En cierta ocasión, encontrándose en una tienda de Bond Street, había contado 87 mujeres, una tras otra, sin encontrar un rostro aceptable entre ellas. Claro que había sido una mañana helada, de un frío agudo del que solo una mujer entre 30 hubiera podido soportar, pero pese a ello, el número de feas era incalculable. En cuanto a los hombres, eran infinitamente peores. Las calles estaban llenas de multitud de esperpentos. Era evidente, por el efecto que un hombre de discreta apariencia producía,
que las mujeres no estaban muy acostumbradas a la vista de alguien tolerable. Nunca había caminado del brazo del coronel Wallis, quien tenía una figura arrogante, aunque su cabello parecía color arena, sin que todos los ojos de las mujeres se volviesen a mirarlo. En verdad, todas las mujeres miraban al coronel Wallis, la modestia de Sir Walter. Su hija y Mrs. Clay no lo dejaron escapar, sin embargo, y afirmaron que el acompañante del coronel Wallis tenía una figura tan buena como la de él, sin la desventaja del color del cabello. «¿Qué aspecto tiene María?», preguntó Sir Walter con el mejor humor. «La última vez que la vi tenía la nariz roja, pero espero que esto no ocurra todos los días». «Debe haber sido pura casualidad. En general, ha disfrutado de buena salud y aspecto desde San Miguel». «Espero que no la tiente salir con vientos fuertes y adquirir así un cutis recio. Le enviaré un nuevo sombrero y otra pelliza». Ana consideraba si le convendría sugerir que un tapado o un sombrero no debían exponerse a tan maltrato, cuando un golpe en la puerta interrumpió todo. ¿Un llamado a la puerta a estas horas? Debía ser más de las 10. ¿Y si fuera Mr. Elliot? Sabían que tenía que cenar en Lansdowne Crescent. Era posible que se hubiese detenido en su camino de vuelta para saludarlos. No podían pensar en nadie más. Mrs. Clay creía que sí, que aquella era la manera de llamar de Mr. Elliot. Mrs. Clay tuvo razón. Con toda la ceremonia que un criado y un muchacho de recados puede hacer, Mr. Elliot fue introducido en la sala. Era el mismo hombre, sin más diferencia que el traje. Ana se hizo algo atrás mientras los demás recibían sus cumplidos y su hermana las disculpas por haberse presentado ahora tan desusada. Pero no podía pasar tan cerca sin entrar a preguntar si ella o su amiga habían cogido frío el día anterior, etc. Todo esto fue cortésmente dicho y cortésmente recibido, pero el turno de Ana se acercaba. Sir Walter habló de su hija más joven. Mr. Elliot debía ser presentado a su hija más joven. No hubo ocasión de recordar a María, y Ana, sonriente y sonrojada, de manera que le sentaba muy bien, presentó a Mr. Elliot las hermosas facciones que éste no había en modo alguno olvidado, y pudo comprobar por la sorpresa que él tuvo que antes no había sospechado quién era ella. Pareció tremendamente sorprendido, pero no más que agradado. Sus ojos se iluminaron y con la mayor presteza celebró el encuentro, aludió al pasado y dijo que podía considerársele un antiguo conocido. Era también parecido, como había semejado serlo en Lyme, y sus facciones mejoraban al hablar. Sus modales eran exactamente los apropiados, tan corteses, tan fáciles, tan agradables, que sólo podían ser comparados con los de otra persona. No eran los mismos, pero eran así de buenos. Se sentó con ellos y la conversación mejoró al momento. No cabía duda de que era un hombre inteligente. 10 minutos bastaron para comprenderlo. Su tono, su expresión, la elección de los temas, su conocimiento de hasta dónde debía llegar eran el producto de una mente inteligente y esclarecida. En cuanto pudo, comenzó a hablar con ella de Lyme, deseando cambiar opiniones respecto al lugar, pero deseoso especialmente de comentar el hecho de haber sido huéspedes en la misma posada y al mismo tiempo, hablando de su ruta, sabiendo un poco de la de ella y lamentando no haber podido presentarle sus respetos en aquella ocasión. Ella informó en pocas palabras de su estancia y de sus asuntos en Lyme. Su pesar aumentó al saber los detalles. Había pasado una tarde solitaria en la habitación contigua a la de ellos. Había oído voces regocijadas, había pensado que debían ser personas encantadoras y deseó estar con ellos. Y todo esto sin saber que tenía el derecho a ser presentado. Si hubiera preguntado quiénes eran. El nombre de Musgrove había bastado. Bien, esto serviría para curarle de la costumbre de no hacer jamás preguntas en una posada, costumbre que había adoptado desde muy joven, pensando que no era gentil ser curioso. Las nociones de un joven de 20 o 22 años, decía, en lo que se refiere a buenas maneras, son más absurdas que las de cualquier otra persona en el mundo. La estupidez de los medios que emplean solo puede ser igualada por la tontería de los fines que persiguen. Pero no podía comunicar sus reflexiones a Ana solamente, él lo sabía, y bien pronto se perdió entre los otros y solo a ratos pudo volver a Lyme. Sus preguntas, sin embargo, trajeron pronto el relato de lo que había pasado allí después de su partida. Habiendo oído algo sobre un accidente, quiso conocer el resto. Cuando preguntó, Sir Walter e Isabel lo hicieron también, pero la diferencia de la manera en que lo hacían no podía menos que quedar de manifiesto.
Ella solo podía comparar a Mr. Elliot con Lady Russell por su deseo de comprender lo que había ocurrido y por el grado en que parecían comprender también cuánto había sufrido ella presenciando el accidente. Se quedó 1 hora con ellos. El elegante relojito sobre la chimenea había tocado las 11 con sus argentinos toques, y el sereno se oía a la distancia cantando lo mismo, antes de que Mr. Elliot o cualquiera de los presentes creyera que había pasado tan largo rato. Ana nunca imaginó que su primera velada en Camden Place sería tan agradable. Capítulo 16. Había algo que Ana, al volver entre los suyos, hubiera preferido saber incluso más que si Mr. Elliot estaba enamorado de Isabel, y era si su padre lo estaría de Mrs. Clay. Después de haber permanecido en casa algunas horas, más se intranquilizó a este respecto. Al bajar para el desayuno la mañana siguiente, encontró que había habido una razonable intención de la dama de dejarlos. Imaginó que Mrs. Clay habría dicho: «Ahora que Ana está con ustedes, ya no soy necesaria», porque Isabel respondió en voz baja: «No hay ninguna razón, en verdad. Le aseguro que no encuentro ninguna. Ella no es nada para mí, comparada con usted». Y tuvo tiempo de oír decir a su padre: «Mi querida señora, esto no puede ser. Aún no ha visto usted nada de Bath. Ha estado aquí solamente porque ha sido necesaria. No nos dejará usted ahora. Debe quedarse para conocer a Mrs. Wallis, a la hermosa Mrs. Wallis. Para su refinamiento estoy segura de que la belleza es siempre un placer». Habló con tanto entusiasmo que Ana no se sorprendió de que Mrs. Clay evitase la mirada de ella y de su hermana. Ella podría parecer quizá un poco sospechosa, pero Isabel ciertamente no pensaba nada acerca del elogio al refinamiento de la dama. Esta, ante tales requerimientos, no pudo menos que condescender en quedarse. En el curso de la misma mañana, encontrándose sola Ana con su padre, comenzó éste a felicitarla sobre su mejor aspecto. Le encontraba menos delgada de cuerpo, de mejillas, su piel, su apariencia había mejorado. Era más claro su cutis, más fresco. ¿Había estado usando algo? No, nada. ¿Nada más que Gowland?, supuso él. No, absolutamente nada. Ah, eso le sorprendía mucho y añadió: «No puedes hacer nada mejor que continuar como estás. Estás sumamente bien. Pero te recomiendo el uso de Gowland constantemente durante los meses de primavera. Mrs. Clay lo ha estado usando bajo mi recomendación y ya ves cuánto ha mejorado. Se han borrado todas sus pecas». Si Isabel lo hubiera oído, tal elogio le hubiera chocado, especialmente cuando, en opinión de Ana, las pecas seguían donde mismo. Pero hay que dar oportunidad a todo. El mal de tal matrimonio disminuiría si Isabel se casaba también. En cuanto a ella, siempre tendría su hogar con Lady Russell. La compostura de Lady Russell y la gentileza de sus modales sufrieron una prueba en Camden Place. La visita de Mrs. Clay, gozando de tanto favor, y de Ana, tan abandonada, era una provocación interminable para ella. Y esto la molestaba tanto cuando no se encontraba allí, como puede sentirse molestada una persona que en Bath bebe agua del lugar, lee las nuevas publicaciones y tiene gran número de conocidos. Cuando conoció a Mr. Elliot, se volvió más caritativa o más indiferente hacia los otros. Los modales de éste fueron una recomendación inmediata, y conversando con él encontró bien pronto lo sólido debajo de lo superficial, por lo que se sintió inclinada a exclamar, según dijo a Ana: «¿Puede ser este Mr. Elliot?». Y en realidad no podía imaginar un hombre más agradable o estimable. Lo reunía todo: buen entendimiento, opiniones correctas, conocimiento del mundo y un corazón cariñoso. Tenía fuertes sentimientos de unión y honor familiares, sin ninguna debilidad u orgullo. Vivía con la liberalidad de un hombre de fortuna, pero sin dilapidar. Juzgaba por sí mismo en todas las cosas esenciales, sin desafiar a la opinión pública en ningún punto del decoro mundano. Era tranquilo, observador, moderado, cándido. Nunca desaparecía por espíritu egoísta, creyendo hacerlo por sentimientos poderosos, y con una sensibilidad para todo lo que era amable o encantador, y una valoración de todo lo estimable en la vida doméstica que los caracteres falsamente entusiastas o de agitaciones violentas rara vez poseen. Estaba cierta de que no había sido feliz en su matrimonio. El coronel Wallis lo decía y Lady Russell podía verlo, pero no se había agriado su carácter ni tampoco, bien pronto comenzó a sospecharlo, dejaba de pensar en una segunda elección. La satisfacción que Mr. Elliot le producía atenuaba la plaga que era Mrs. Clay.
Hacía ya algunos años que Ana había aprendido que ella y su excelente amiga podían discrepar. Por consiguiente, no la sorprendió que Lady Russell no encontrase nada sospechoso o inconsistente, nada detrás de los motivos que aparecían a la vista en el gran deseo de reconciliación de Mr. Elliot. Lady Russell estimaba como la cosa más natural del mundo que en la madurez de su vida considerara Mr. Elliot lo más recomendable y deseable reconciliarse con el cabeza de familia. Era lo natural al andar del tiempo en una cabeza clara y que solo había errado durante su juventud. Ana, sin embargo, sonreía, y al fin mencionó a Isabel. Lady Russell escuchó, miró y contestó solamente: Isabel, bien, el tiempo lo dirá. Ana, después de una breve observación, comprendió que ella también debía limitarse a esperar el futuro. Nada podía juzgar por el momento. En aquella casa Isabel estaba primero y ella estaba tan habituada a la general reverencia a Miss Elliot que cualquier atención particular le parecía imposible. Mr. Elliot, además, no debía olvidarse, era viudo desde hacía solo 7 meses. Una pequeña demora de su parte era muy perdonable. En una palabra, Ana no podía ver el crespón alrededor de su sombrero sin imaginarse que no tenía él excusa en suponerle tales intenciones, porque su matrimonio, aunque infortunado, había durado tantos años que era difícil recobrarse tan rápidamente de la espantosa impresión de verlo deshecho. Como fuere que todo aquello terminase, no cabía duda de que Mr. Elliot era la persona más agradable de las que conocía en Bath. No veía a nadie igual que él, y era una gran cosa de vez en cuando conversar acerca de Lyme, lugar que parecía tener casi más deseos de ver nueva y más extensamente que ella. Comentaron los detalles de su primer encuentro varias veces. Él dio a entender que la había mirado con interés. Ella lo recordaba bien y recordaba además la mirada de una tercera persona. No siempre estaban de acuerdo. Su respeto por el rango y el parentesco era mayor que el de ella. No era solo complacencia, era un agradarle el tema lo que hizo que su padre y su hermana prestaran atención a cosas que Ana juzgaba indignas de entusiasmarlos. El diario matutino de Bath anunció una mañana la llegada de la vizcondesa viuda de Dalrymple y de su hija, la honorable Miss Carteret, y toda la comodidad de Camden Place número desapareció por varios días, porque los Dalrymple, por desgracia, en opinión de Ana, eran primos de los Elliot, y las angustias surgieron al pensar en una presentación correcta. Ana no había visto antes a su padre y a su hermana en contacto con la nobleza, y se descorazonó un poco. Había pensado mejor acerca de la idea que ellos tenían de su propia situación en la vida, y sintió un deseo que jamás hubiera sospechado que podría llegar a tener, el deseo de que tuvieran más orgullo, porque nuestros primos, Lady Dalrymple y Miss Carteret, nuestros parientes los Dalrymple, eran frases que siempre estaban todo el día en su oído. Sir Walter había estado una vez en compañía del difunto vizconde, pero jamás había encontrado a la familia. Las dificultades surgían a la sazón de una interrupción completa en las cartas de cortesía, precisamente desde la muerte del mencionado vizconde, acaecida al mismo tiempo en que una peligrosa enfermedad de Sir Walter había hecho que los moradores de Kellynch no hicieran llegar ninguna condolencia. Ningún pésame fue a Irlanda. El pecado había sido pagado, puesto que a la muerte de Lady Elliot ninguna condolencia llegó a Kellynch, y en consecuencia había sobradas razones para suponer que los Dalrymple consideraban la amistad terminada. Cómo arreglar ese enojoso asunto y ser admitidos de nuevo como primos era lo importante, y era un asunto que, bien sensatamente, ni Lady Russell ni Mr. Elliot consideraban trivial. Las relaciones familiares es bueno conservarlas siempre. La buena compañía es siempre digna de ser buscada. Lady Dalrymple había tomado por 3 meses una casa en Laura Place y viviría en gran estilo. Había estado en Bath el año anterior y Lady Russell había oído hablar de ella como de una mujer encantadora. Sería muy agradable que las relaciones fueran restablecidas, y si era posible, sin ninguna falta de decoro por parte de los Elliot. Sir Walter, sin embargo, prefirió valerse de sus propios procedimientos y finalmente escribió dando una amplia explicación y expresando su pesar a su honorable prima. Ni Lady Russell ni Mr. Elliot pudieron admirar la carta, pero, sea como fuera, la carta cumplió su propósito trayendo de vuelta una garabateada nota de la vizcondesa viuda. Tendría mucho placer y honor en conocerlos. Los afanes del asunto habían terminado y sus dulzuras comenzaban.
visitaron Laura Place y recibieron las tarjetas de la vizcondesa viuda de Dalrymple y de la honorable Miss Carteret para arreglar entrevistas. Y nuestros primos en Laura Place, nuestros parientes Lady Dalrymple y Miss Carteret, eran el tema obligado de todos los comentarios. Ana estaba avergonzada. Aunque Lady Dalrymple y su hija hubieran sido en extremo agradables, se hubiera sentido avergonzada de la agitación que creaban, pero éstas no valían gran cosa. No tenían superioridad de modales, de dotes o de entendimiento. Lady Dalrymple había adquirido la fama de una mujer encantadora porque tenía una sonrisa amable y era cortés con todo el mundo. Miss Carteret, de quien podía decirse aún menos, era tan malcarada y desagradable que no hubiera sido jamás recibida en Camden Place de no haber sido por su alcurnia. Lady Russell confesó que había esperado algo más, no obstante, era una relación digna. Y cuando Ana se atrevió a dar su opinión a Mr. Elliot, él convino que por sí misma no valían demasiado, pero afirmó que, como para trato familiar, como buena compañía, para aquellos que buscan tener personas gratas alrededor, valían. Ana sonrió y dijo: Mi idea de buena compañía, Mr. Elliot, es la compañía de la gente inteligente, bien informada y que tiene mucho que decir. Es lo que yo entiendo por buena compañía. Está usted en un error, dijo él gentilmente. Esa no es buena compañía, es la mejor. La buena compañía requiere solamente cuna, educación y modales, y en lo que a educación respecta, se exige bastante poca. El nacimiento y las buenas maneras son lo esencial, pero un poco de conocimientos no hace mal a nadie, por el contrario, hace bien. Mi prima Ana mueve la cabeza, no está satisfecha, está fastidiada. Mi querida prima, sentándose junto a ella. Tiene usted más derecho de ser desdeñosa que cualquier otra mujer que conozca. Pero, ¿qué gana con ello? ¿No es acaso más provechoso aceptar la compañía de estas señoras de Laura Place y disfrutar de las ventajas de su conocimiento en cuanto sea posible? Puede usted estar segura que andarán entre lo mejor de Bath este invierno, y como el rango es el rango, el hecho de que sean ustedes parientes contribuirá a colocar a su familia, a nuestra familia, en la consideración que merece. Sí, afirmó Ana. En verdad sabrán que somos parientes de ellas. Luego, recomponiéndose y no deseando una respuesta, continuó: La verdad, creo que ha sido demasiado molesto procurarse esta relación. Creo, añadió sonriendo, que tengo más orgullo que ustedes, pero confieso que me molesta que hayamos deseado tanto la relación cuando a ellos les es perfectamente indiferente. Perdón, mi querida prima, es usted injusta con nosotros. En Londres, quizá, con su tranquila manera de vivir, podía usted decir lo que dice, pero en Bath, Sir Walter Elliot y su familia serán siempre dignos de ser conocidos, siempre serán una compañía muy apreciable. Bien, dijo Ana, soy orgullosa, demasiado orgullosa para disfrutar de una amistad que depende del lugar en que uno esté. Apruebo su indignación, dijo él. Es natural. Pero están ustedes en Bath y lo que importa es poseer todo el crédito y la dignidad que merece Sir Walter Elliot. Habla usted de orgullo y yo soy considerado orgulloso y me gusta serlo porque nuestros orgullos en el fondo son iguales. No lo dudo, aunque las apariencias los hagan parecer diferentes. En una cosa, mi querida prima, continuó hablando bajo, como si no hubiera nadie más en el salón, en una cosa estoy cierta, de que nuestros sentimientos son los mismos. Sentimos que cualquier amistad nueva para su padre entre sus iguales o superiores que pueda distraer sus pensamientos de la que está detrás de él debe ser bienvenida. Mientras hablaba, miró el lugar que Miss Clay había estado ocupando, lo que explicaba en grado suficiente su pensamiento, y aunque Ana no creyó que tuviera el mismo orgullo, sintió simpatía hacia él por su desagrado hacia Miss Clay y por su deseo de que su padre conociera nueva gente para eliminar a esa mujer. Espero que les haya gustado. Presionen pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.